el contenido que les envié por WhatsApp, que hablaba sobre el primer tema, un poco de cuáles eran esos principios que están impulsando actualmente la economía y cómo era la forma de trabajo ahora. Entonces allí encontramos, un poco para resumirles, lo que les pasé en el video y en los audios en la semana pasada, en donde tenemos al empleado que está trabajando bajo subordinación de un jefe o de una organización, está el emprendedor, que es el que está trabajando por su cuenta, no tiene jefe, sino que es su propio jefe, pero requiere igual un cierto carga de trabajo y de responsabilidad, porque él es el que, si él no hace nada, la empresa no funciona, el emprendimiento no funciona. Tenemos también la parte de las inversiones y el tema de las empresas grandes. Entonces, si desean abordar un poco más de este tema, yo les voy a adjuntar en el Drive algunos artículos cortos sobre esta parte de la economía, que quizás es un poco más compleja, pero que es importante avisarla, verificarla y ver cuál ha sido este impacto en las organizaciones. De hecho, si se ponen a pensar un poco, uno de los impactos mayores que ha tenido esta evolución de la economía en las empresas es las ganas del empleado de ganar un poco más, de tener un poco más de ingresos, de que se le recompense de una manera realmente efectiva todo lo que está haciendo por la organización. De hecho, en uno de los artículos mencionaba también que hay un estudio en donde se dice que es muy poco el porcentaje de empleados que están conformes con el sueldo que ganan, porque consideran que es más lo que le dan a la empresa que lo que la empresa retribuye. Y esto suele ser a veces uno de los retos más importantes que van a tener las organizaciones y que van a tener los comunicadores organizacionales, porque esto influye directamente en la capacidad del empleado e influye directamente también en las ganas que le ponga esta persona al trabajo. Es un poco alineado a lo que sería la motivación al logro y objetivos del empleado, porque él dirá en alguna oportunidad, yo hago bien mi trabajo, yo me estoy esforzando, pero siento que la empresa no me está tomando en serio, o quizás siente que la empresa no le está dando suficiente retroalimentación o retribución a este empleado. Entonces, esto es una de las partes que influye más en el punto del impacto de la economía, de la nueva economía en las organizaciones. También tenemos que abordar un poco lo que es el Internet en las organizaciones, cuáles han sido las tendencias y cuáles son las características de esto. Si nos ponemos a dar cuenta dentro de un contexto prepandemia, quizás estas organizaciones utilizaban el Internet un poco para crear mecanismos de comunicaciones digitales, bien sea por correo electrónico, enviando comunicados, solicitando reuniones a través de Google Calendar, utilizando alguna que otra herramienta para el diseño de productos, utilizando estas herramientas tecnológicas para facilitar los procesos, quizás para disminuir un poco el papeleo, pero más allá de eso, es muy probable que no se estuviese haciendo porque en su mayoría se estaban haciendo actividades presenciales. Estamos hablando que quizás existían conexiones a través de videoconferencia, que esto ha sido una de las ventajas más importantes del Internet y del avance de las tecnologías, porque conecta en vivo a personas que están en diferentes lugares. Entonces, a veces quizás una reunión de una empresa multinacional que tenía que reunirse Venezuela, Panamá, Colombia, esto seguramente ya se estaba haciendo desde antes, algunas juntas muy pequeñas, con los directivos, con la parte ejecutiva de las organizaciones, pero a nivel de empleados era quizás un poco más limitado a lo que era el uso del Internet. Pero sí se tiene que destacar que el correo electrónico ha sido una fuente importante para esto. También podríamos aquí agregar la mensajería de texto vía WhatsApp. La mensajería vía WhatsApp, también a través de grupos de WhatsApp en donde se envían notificaciones un poco más informales que las que se envían por correo electrónico, ya que las que se envían por correo electrónico tienden a ser memos, tienden a ser quizás comunicados más oficiales, que por WhatsApp a lo mejor lo que se decía era recordatorios.
O sea, se hacían recordatorios, hay una reunión el miércoles, recuerden por favor estar temprano, pero sí se ha estado manejando un poco el Internet dentro de las organizaciones tradicionalmente hablando. De estas organizaciones que cumplían un horario, por lo menos acá en el contexto venezolano, de 8 a 5 de la tarde. Estas quizás sean las que se utilizan porque tenías a la persona allí presencial todo el día en la oficina. Uno de los cambios que podemos ver en esto con el teletrabajo es, como de hecho comentaban en algunos casos ya ustedes, que quizás los artículos que citaron no son del 2020, sin embargo ya estaban hablando un poco de lo que sería el teletrabajo, de lo que sería la flexibilidad horaria, de lo que sería esa distancia de a poder ofrecer al usuario, al empleado, una, una, una facilidad laboral. Entonces, esto ha cambiado quizás un poco ahorita dentro de este contexto porque obligatoriamente las personas tuvieron que quedarse en casa. O sea, fue una medida que se tomó a nivel mundial, no solamente en el contexto venezolano, y que esto ha traído como consecuencia diversos cambios que han sido como impuestos por el panorama general. No ha sido como, de hecho uno de ustedes los comentaba ahorita en la actividad diagnóstica, que fue como o te montas, o sea, o corres y te unes a lo que es el nuevo contexto laboral o te vas a quedar fuera. Y de hecho, esa quizás sea uno de los lados positivos que ha tenido la pandemia en este aspecto. Porque no solamente se pasó del correo y videoconferencias entre coordinadores, sino que también es los jefes de departamento, los coordinadores generales, los coordinadores específicos que tienen reuniones con sus empleados y llegaron a crear mecanismos de comunicación efectiva con estas personas. Algunas de las herramientas más importantes de Internet, bueno, no vamos a decir importantes porque quizás no las conozco todas, pero algunas de las que son utilizadas para esto son herramientas de tipo planificativo, en donde las personas se pueden organizar a distancia. Una de ellas que me parece fabulosa son todas las aplicaciones que ofrece Google y por eso nosotros en esta materia estamos trabajando directamente con esto. Casi todos tenemos un correo Gmail y allí tenemos la opción de utilizar Google Drive, de utilizar Google Calendar. También tenemos la opción de crear formularios, crear una especie de notas virtuales. De hecho, ahorita nosotros utilizamos solamente pocas. También tenemos el Google Meet, que no lo estamos utilizando en esta oportunidad porque estamos grabando con Zoom, pero es otra de las herramientas que te permite la misma aplicación de Google. También hay otras aplicaciones que yo luego les voy a enviar los enlaces, como Asana. Asana es una aplicación que tiene es como un calendario, pero a su vez tú puedes agendar tareas. Tú vas trabajando con tu equipo, están todas las personas como en el mismo grupo de Asana y tú vas asignando tareas a esas personas que trabajan contigo. Una aplicación muy similar a esta es Notion y estas, ambas dos, permiten calendarizar. Puedes poner una fecha a la tarea, puedes colocarle la prioridad de la tarea, si es una tarea que necesitas urgente o es una tarea que, bueno, puedes pasar 3, 4 días con ella y me la vas a entregar a final de la semana. O sea, la prioridad la puedes colocar aquí. Puedes etiquetar a tus demás compañeros, quizás por lo menos Antonella le dice a Alejandro, Ale, ya te pasé por correo el texto, por favor cuando puedas tú publicas la imagen. Entonces ya Antonella marca como finalizada su tarea y además notifica que ya le reenvió la información a Alejandro y Alejandro ya está listo para diseñar. Entonces esto va notificando a medida que van avanzando las actividades y esto es una buena manera para poder visualizar cuál es la secuencia del equipo, qué es lo que está haciendo el equipo y en dónde están cada una de estas tareas. Son aplicaciones, la verdad, muy sencillas y así como están estas, hay muchísimas otras. Yo tengo una lista que les voy a compartir y hay, además de estas que son para analizar,
Hay aplicaciones para recordar, que son como podría ser Google Calendario, que el calendario de Google de hecho te permite asignar tareas, recordatorio o una reunión. O sea, te da tres opciones de planificación dentro del calendario. Es una de las más utilizadas y es una que le llega la notificación a todos. De hecho, si lo tienes en el correo, te suena una alarma que te salva la vida porque a lo mejor no te acordabas de una reunión y entonces te llega una notificación que dice en 30 minutos empieza una reunión. Al principio sale oculta porque si tienes el teléfono bloqueado no te va a decir de qué es, pero cuando ingresas es que recuerdas y te sale toda la información de la reunión. Esto la verdad es maravilloso porque a veces se ha perdido un poco lo que es la noción del tiempo y este quizás ha sido uno de los retos que más ha costado al empleado y a los jefes y a los líderes de organizaciones durante la pandemia, porque si bien es cierto, cuando estábamos en una presencialidad, las personas respetaban un poco más el tiempo y el orden de, bueno, se trabaja de 8 a 5 de la tarde, pero con pandemia quizás la gente con tanta flexibilización terminó trabajando más de las horas diarias, al menos al principio de la pandemia. Entonces se encontraban a personas que estaban trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, o personas que pasaban desde 12 horas sentadas en la computadora, o no hallaban cómo hacer entre comer y hacer las cosas de la casa, o salir a hacer alguno, bueno, no se podía salir a hacer diligencias, al menos en los 2 primeros meses, casi todo estaba cerrado, acá en Venezuela, pero eso fue uno de los retos que más costó de organizar los horarios laborales, porque las personas a medida de, también por lo menos acá en Venezuela, que si el internet es muy lento en la mañana, entonces yo prefiero trabajar en la madrugada, o se me fue la electricidad al mediodía y no pude hacer nada, entonces lo terminé en la noche, y son retos y son cosas que afectan un poco la modalidad de trabajo virtual. Lo primero que hay que hacer en estos casos es establecer horarios y quizás no tanto como horarios, sino trabajar bajo asignaciones y que la persona, el empleado, las personas que trabajan contigo, tengan la facilidad de poder hacer esas actividades en el tiempo del día que a él le sea más sencillo, pero que cumpla las asignaciones. Entonces esto es un poco algunos de los cambios que se han dado y también tenemos, o por lo menos hoy en el caso de la ponencia que vamos a tener a Marce Ramírez. Ella es una escritora mexicana y es directora de una empresa que se llama, de una organización que se llama Cluster, y ellos son una aceleradora de negocios. Esta institución, esta organización, está creada antes de la pandemia, pero está creada bajo una modalidad de entorno virtual. Por eso es que les vamos a tener a ella y vamos a hablar quizás de un antes y un después, si la pandemia ha tenido algún efecto en este tipo de empresas. Obviamente ya sabemos que en las empresas que eran presenciales sí tuvo un efecto inmediato porque cambió la dinámica sí o sí. En cambio, en estas empresas que ya venían con una modalidad virtual, quizás no han tenido tanto efecto, pero probablemente hayan tenido, o sea, no un efecto negativo, sino un efecto positivo. Con ella vamos a hablar de esto y un poco para hablar de lo que son las estructuras de empresas por Internet. Quizás tenemos un poco más claro lo que son las organizaciones presenciales, porque está el esquema tradicional del director, los directores ejecutivos, los coordinadores, los empleados, los pasantes, y va desglosándose un poco el tema de la organización, pero con la pandemia y con el entorno virtual, quizás esto se ha perdido como un poco, o como es algo un poco más flexible y horizontal, esto quizás lo podemos conocer un poco más con experiencias de estas organizaciones, y por eso es que yo la invité a ella y es la ponente que vamos a tener en unos minutos. Retos de la influencia del Internet, quizás en unos años atrás, empresas que no pudieron avanzar a medida de que la tecnología avanzaba, quizás cuando vino el auge de redes sociales, no crearon las cuentas en ese momento y ahorita les cuesta un poco más como que impulsar su presencia en esos medios, porque no es lo mismo si una persona se inscribió en Twitter o una empresa se registró en Twitter hace 10 años a una empresa registrándose actualmente. O sea, ya hay empresas que tienen muchísimos seguidores, hay empresas que ya tienen su presencia en la web,
porque aprovecharon el momento de lo que fue el boom de estas herramientas. Entonces quizás esta es una de las dificultades que se han visto a lo largo de los años. Personas que, empresas, organizaciones que quizás no aprovecharon el auge, el boom de una herramienta o el boom de una red social, luego les cuesta un poco más tener presencia en ellas. Entonces, no sé si aquí hay dudas hasta el momento. En tal caso, me lo podrían escribir luego por WhatsApp. Podemos hacer un encuentro corto por WhatsApp. Ahorita el Zoom va a tumbar la grabación. Déjenme, detengo acá la grabación.